Muy buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a una nueva sesión del seminario Diálogos Municipalistas, un espacio para el intercambio interdisciplinar de ideas sobre gobiernos locales. Hoy nos place en sobremanera contar con la participación del doctor Luis Ernesto Salomón Delgado, quien es abogado por la Universidad de Guadalajara con una extensa formación en materia de derechos humanos, eh, teniendo incluso el doctorado por la Universidad de Complutense de Madrid con la tesis El defensor del pueblo en España. Además de que ha sido integrante del Sistema Nacional de Investigadores, categoría 1, está hasta 1997, coordinador del posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana de Guadalajara del 94 al 97. Adicionalmente, ha desempeñado diferentes cargos, tanto en el sector privado como en el sector público, destacando el haber sido secretario técnico de la Comisión para el Patrimonio Cultural de la Nación del Senado de la República, asesor en la propia Cámara Senatorial y de 2012 a 2015 síndico en el Ayuntamiento de Guadalajara, lo que además de su extensa experiencia le aporta una muy clara visión de lo que es el gobierno municipal y los retos que se enfrentan desde la gestión local. Eh, Hoy, además, funge como secretario técnico de la Comisión Intersecretarial de Promoción de la Secretaría de Economía, encargado de la implementación, ejecución y desarrollo de los polos de desarrollo económico del bienestar, que será precisamente el tema que nos estará exponiendo el día de hoy el doctor Salomón, a quien le damos la más cordial bienvenida y le extendemos nuestra gratitud por haber destinado unos momentos de su tiempo para esta sesión. Doctor Salomón, bienvenido. Muchísimas gracias, Fidel, muy amable. Gracias al Colegio Nacional de Abogados Municipalistas y en lo personal a ti por el privilegio de poder estar esta tarde compartiendo con ustedes. Sí, para mí es un gusto, digamos, un placer poder hablarles sobre esta política pública que está desarrollando el gobierno de la República. Y lo que me pareció más interesante a la hora de recibir la invitación es que el planteamiento era que fuera expuesto desde una óptica o en relación con, eh, eh, vamos a decir, los gobiernos locales o los gobiernos municipales. Así que me entusiasmó mucho la idea. Muchas gracias por la oportunidad. Pues si les parece, yo quisiera comenzar, si me lo permiten, haciendo una breve exposición de lo que son los polos de desarrollo económico para el bienestar, como les decía, una política pública implementada por el gobierno de la República, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y eh, que, digamos, está coordinada desde la Subsecretaría de Industria y Comercio, que preside el doctor Vidal Llerenas, y desde la Secretaría de Economía, con Marcelo Ebrard a la cabeza como secretario, pues estamos haciendo una labor de reunir, digamos, voluntades alrededor de esta política. La siguiente, por favor. Me voy a auxiliar de esta pequeña presentación. La que sigue, por favor. Eh, esta política pública de los polos del bienestar se inscribe dentro del Plan México, que está encaminado a fortalecer la economía de México, a fortalecer al país. Digamos que los polos de desarrollo son una parte del Plan México. La que sigue, por favor. Eh, en el planteamiento inicial del análisis económico para la designación de los polos, se identificaron una serie de sectores estratégicos para el país que debieran o pudieran ser estimulados
mediante esta política pública, entre los cuales están estos que ustedes están viendo en la pantalla. La siguiente, por favor. Los polos, ¿qué son los polos? Son ecosistemas productivos articulados donde el Estado actúa como promotor de inversiones, impulsor de capacidad local y facilitador de servicios públicos y logísticos. Esto es muy importante, es muy importante recalcar que en esta definición el Estado, es decir, el Estado mexicano, actúa precisamente como promotor, pero en esta política pública se ha decidido darle el papel de conducción y dirección a las autoridades locales y eso tiene una importancia mayúscula, como vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Eh, ¿Cuál es digamos, la esencia o el ADN de estos polos? Los polos son polígonos en donde, digamos, las empresas que se asientan ahí o que se vayan a asentar ahí tendrán una serie de incentivos fiscales desde la federación y también desde los estados. Este ejercicio de dotar o de aplicar incentivos fiscales a determinados polígonos ha sido una práctica, digamos, recurrente en muchos lugares del mundo. Y sin embargo, en México también se ha intentado, se ha hecho, ha habido varias etapas en donde se ha intentado aplicar esta política, pero en estos 15 polos de desarrollo que estamos impulsando, una de las características fundamentales es que el liderazgo operativo no lo tiene la federación, sino que lo tienen los gobiernos estatales. Y esto tiene una implicación mayor, como les decía, porque supone que los gobiernos de los estados, con su conocimiento puntual de la realidad local, tienen mejor perspectiva y mejores herramientas para articular las decisiones de fomento a la inversión. Entonces, este es una característica que los hace distintos a otros ejercicios. Y la otra es que evidentemente lo que estamos buscando es que no sea solamente la federación la que otorga estos beneficios fiscales, sino que los gobiernos de los estados también lo hacen y los municipios en su caso también se comprometen junto con el sector privado para impulsar sectores claves para la economía mexicana. ¿No? La que sigue, por favor. ¿Cómo se implementa esta política pública? Bueno, pues mediante un decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum se emitió, digamos, la normativa básica que se complementó con unos lineamientos que fueron publicados en la misma fecha, en el mes de mayo de este año, y se creó un comité intersecretarial y se establecieron reglas para poder, digamos, declarar a estos polígonos como polos. Este comité está encabezado por la Secretaría de Economía y participa en la Secretaría de Hacienda, de Energía, Medio Ambiente, Desarrollo Agrario, en la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, la CADER, el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Localización, y en la última sesión se aprobó la incorporación de la Secretaría de Educación Pública y de la Agencia de Transformación Digital del Gobierno de México. Entonces, así está conformado este comité y este comité recibe las propuestas de los gobiernos de los estados, hace un análisis, dictamina y si todo resulta como conforme a los lineamientos establecidos, se emite una declaratoria del polo de desarrollo mediante la cual surte efecto los incentivos establecidos en el decreto. La que sigue, por favor. Eh, Los, existen 10 criterios, que bueno, los pasamos en la lámina anterior, que esencialmente se refieren a condiciones específicas que reúnan estos polígonos, que se refieren a la localización, a la infraestructura, en fin, a la viabilidad técnica, digamos, la infraestructura educativa cercana, la factibilidad industrial y
se parte de la idea de que el polígono sea una propiedad pública, es decir, que sea una propiedad o de los gobiernos estatales o del gobierno municipal o federal en su caso. Ahora sí la que sigue. ¿Cuáles son los incentivos que otorga el decreto? Pues es una deducción de 100% de inversión en activos fijos nuevos, que se hacen deducibles de manera inmediata, y estímulos fiscales del 25% en las inversiones para capacitación y educación dual y para el impulso de la innovación. Es decir, son incentivos que se aplican en el régimen del impuesto sobre la renta. Estos son los incentivos fiscales de la federación. Y en cada caso, los gobiernos de los estados establecen, mediante un convenio que se suscribe entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados, estímulos también de carácter estatal. La que sigue, por favor. Eh, la ruta para este tema es, partimos de una propuesta de los gobiernos de los estados, se dictamina la viabilidad, se hace la declaratoria que se publica en el Diario Oficial de la Federación, luego se suscribe un convenio en donde se establecen las condiciones operativas eh, y luego se establecen las reglas mediante las cuales, mediante un concurso público o una asignación, se define un vehículo jurídico para operar el polo y se echa a andar. Esta es la ruta que se sigue, la que sigue, por favor. En esta primera etapa tenemos 15 polos. Como ustedes ven, están ubicados desde la parte más norte, más al norte de nuestra frontera hasta la más al sur y en las dos costas. Es decir, hay una variedad son lugares o son, digamos, polígonos, ya lo dije, de propiedad pública que reúnen ciertas condiciones específicas de viabilidad y que por lo tanto el comité intersecretarial ha considerado que tienen condiciones para que en el corto plazo puedan llegar allí a instalarse empresas de estos sectores estratégicos. Y de una manera muy rápida, la que sigue, por favor, se los voy a describir. Hay uno en Selva Playa, Campeche, muy cerca de la ciudad de Campeche, que tiene una vocación para actividad agroindustrial. La que sigue, por favor. Hay uno en San Jerónimo, muy cerca de la frontera. Este está prácticamente a unos pasos del límite fronterizo con el estado de Nuevo México y eso lo dota de una condición estratégica porque la frontera no es con el estado de Texas, sino con el estado de Nuevo México, lo cual abre otras posibilidades estratégicas. La que sigue, por favor. Tenemos otro en Durango, muy cerca a la capital de Durango, adyacente a un parque industrial que ya está en operación y este polo lo que va a significar es la expansión de este centro de desarrollo. Luego la que sigue, por favor. Hay otro más en el Estado de México, en Nezahualcóyotl. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos, Fidel va a estar muy orgulloso porque este es el que corresponde a Guanajuato, Puerta Logística del Bajío, muy cerca de la ciudad de Celaya, en un lugar estratégico en donde se reúnen vías de comunicación, digamos, ferroviarias que se unen, pasan muy cerca de ahí, digo, prácticamente paralelas, y está en un lugar estratégico en el corazón del Bajío. La que sigue, por favor. La otra en Hidalgo, en Tula, está enfocada a la economía circular y está bajo la coordinación de Semarnat para estimular los procesos de reuso y reciclamiento de materiales, en fin, de este proceso de aprovechar el valor de los residuos y con este enfoque. La que sigue, por favor. El que sigue también está en Hidalgo, está en Zapotlán,
en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles. Es un polo industrial también en una zona que ya está adyacente a otro parque industrial muy exitoso y que consideramos que también tiene mucha viabilidad. El que sigue, por favor. Y luego tenemos uno ubicado muy cerca de la ciudad de Morelia, en el municipio de Sinapecuaro, que lo cruza la autopista México-Guadalajara, también enfocado a cuestiones de industria estratégica y logística. El que sigue, por favor. En Puebla, en lo que se llamó anteriormente Ciudad Modelo y que ahora se llama Capital de la Innovación y la Sustentabilidad, está este polo de desarrollo muy cerca de la planta armadora de automóviles Audi y muy cerca del límite que divide a los estados de Tlaxcala y de Puebla, otra vez en una zona de cierta consolidación industrial. La que sigue, por favor. En Chetumal tenemos a unos pasos de la frontera con Belice, y esta es una apuesta de desarrollo. Sabemos que el estado de Quintana Roo tiene una vocación turística prácticamente abrumadora en su economía, y esta es una apuesta para el desarrollo, para iniciar el desarrollo industrial en el sur de ese estado. La que sigue, por favor. Hay otra en Topolobampo, muy cerca del puerto también, eh, ubicada estratégicamente muy cerca de inversiones que se están ya realizando para el procesamiento de fertilizantes y otros insumos provenientes del gas. También es un punto estratégico para el país. La que sigue, por favor. En Altamira, Tamaulipas, en las inmediaciones del puerto. Este es un predio muy grande de más de 1.000 hectáreas que tiene una vocación industrial. Ya hay incluso algunas en las inmediaciones, industrias muy consolidadas ahí. Y es una apuesta para el crecimiento del puerto de Altamira. La que sigue, por favor. Tlaxcala, Jicotencal, pues está relativamente cerca del polo de Puebla, pero está en Tlaxcala, también en este corredor, digamos, de vocación eh, automotriz y de industria de la transformación de alimentos. La que sigue, por favor. Tuxpan, Veracruz, que es un lugar, digamos, estratégico también para el país. Aquí Tuxpan es un puerto eh, en el que confluyen muchos de los ductos de donde se importan combustibles de los Estados Unidos, y es un puerto de altura estratégico también, y este polo es una apuesta para consolidar el asentamiento de industrias eh, que estén vinculadas al desarrollo, que le pueda dar salida a los productos hacia el puerto. A la que sigue, por favor. Creo que ya es la final. Hermosillo, Sonora. Este es un polo en el norte del país, enfocado hasta este momento a buscar inversiones de empresas tecnológicas. Hay una gran apuesta para tratar de fomentar la industria de semiconductores ahí. Y creo que es la final, ¿verdad? O habrá otro, ya sé, efectivamente. Bueno, pues si quieren aquí dejamos la presentación, y me quiero referir ya sin estas imágenes, eh, a recalcar dos cuestiones que son fundamentales. Una, el papel de los gobiernos de los estados y el papel de los municipios en esta política pública. Les decía que, digamos, des- que yo sepa, digamos, es la primera vez que una política pública de esta naturaleza para el fomento apuesta por la conducción local de las iniciativas. Y esto es importantísimo. Las secretarías, bueno, los gobiernos de los estados y a través de las secretarías de promoción económica o sus equivalentes en cada estado juegan un papel de liderazgo para convertirse no solamente en promotores, sino muchas veces en los gestores de estas inversiones. Ya hay estados que tienen muchos casos de éxito en la gestión de parques industriales donde los gobiernos de los estados se han convertido en socios
de capital privado. Y la apuesta de estos polos es precisamente eso, sumar la iniciativa pública con el capital privado para generar condiciones de excepcionalidad que permitan fomentar el desarrollo. Y en esto los municipios juegan también un papel fundamental. Como ustedes se dieron cuenta, los polos están ubicados no en los municipios más, digamos, significativos del país, sino en municipios intermedios que están creciendo y que para estos municipios la existencia de estos polos significa prácticamente un detonador del desarrollo. Y entonces estamos apostando a que haya una participación directa de los gobiernos de los estados en la gestión y de los municipios en un aspecto que es muy importante, que es la facilitación de trámites. Y aquí me voy a referir a una disposición, de una instrucción superior que recibimos de la presidencia, de que estos polos debieran de convertirse en lugares en donde la agilización se convirtiera en un sello distintivo. Y desde la Secretaría de Economía consideramos tan valioso esto como los incentivos fiscales. Es decir, el hecho de que en estos lugares las empresas que se vayan a sentar cuenten con el respaldo de la gestión del gobierno federal, la facilitación de los trámites federales, estatales y municipales alineados, marca una enorme diferencia. Entonces, de lo que se trata es de dar muestras de la suma de voluntad entre los tres niveles de gobierno y, en este caso, bajo la coordinación o la dirección operativa de los gobiernos de los estados. Ese me parece que es un modelo eh, innovador y para adelantarme un poco, porque seguramente alguien va a preguntar en qué estado está cada polo, les quiero decir que la mayoría de los polos ya fueron declarados como tales, ya se han firmado prácticamente la mayoría, nos queda uno, por ahí algunos pocos convenios por suscribir con los gobiernos de los estados. Y tenemos algunos polos en donde ya es inminente el inicio de las obras o ya se iniciaron algún tipo de obras. De manera que estamos digamos, terminando la parte digamos, la parte preoperativa y estamos entrando a la parte de la operación, la asignación de los contratos y la operación de los polos. En esa, digamos, en promedio, esa es la situación en donde se encuentran. Bueno, pues yo me gustaría dejarles hasta aquí esta exposición, decirles que en la Secretaría de Economía estamos a la orden y que me encantaría escuchar sus comentarios y preguntas al respecto. Muchas gracias, doctor. Pues mira, de hecho, terminas y ya tenemos a la primera participante, Erika Adaya, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación y sobre todo por esta actualización de los polos de desarrollo. Yo tengo una pregunta sobre ello. El sexenio pasado se establecieron otros polos de desarrollo. Ujú. No conozco la totalidad de ellos o la exactitud de ellos, la precisión, pero sí me llama la atención que, por ejemplo, en San Juan Evangelista, Veracruz, existía, y digo existía porque no está mencionado en estos 15 que nos comentó usted, un polo de desarrollo del bienestar. Tuve la oportunidad de participar en la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y bueno, el polígono está contemplado en ese programa municipal. ¿Qué va a Sí. suceder con esos polígonos que no están inscritos en esta exposición o en este sexenio? Sí, sí, me parece muy prudente. Muchas gracias, Erika, por la pregunta. Efectivamente, los polos de desarrollo ubicados en el Istmo de Tehuantepec, que fueron planeados y diseñados específicamente para fomentar la inversión industrial en torno al corredor interoceánico que se llama, ¿no? Y en estas poblaciones que van desde el estado de Veracruz hasta Salina Cruz en el estado de Oaxaca. Estos polos tienen a su vez un decreto que es muy similar al que rigen a estos 15 polos que les acabo de describir y están
estos bajo la coordinación de la Marina, de la Secretaría de Marina Armada de México, y ellos son los que están gestionando estos polos. Aprovecho para decir que pues, somos parte de lo mismo, es parte de la misma estrategia, pero estos polos están ligados a un proyecto estratégico de enorme valor que es el corredor interoceánico, y los polos de los que yo les hablé no están relacionados con ellos, aquellos los gestiona la Marina, y la apuesta es que la gestión sea por los gobiernos de los estados. Y aprovecho para señalar que, ya que lo menciona Erika, que efectivamente uno de los criterios más importantes pues es el uso de suelo y la adecuación de los planes de desarrollo municipal y estatales para, digamos, verificar que existan las condiciones no solamente normativas, sino físicas para garantizar el adecuado uso del suelo en estos polos, que no están planeados para convertirse en una especie de fortalezas aisladas, sino al contrario, sino que estos polos sirvan para derramar bienestar social en las comunidades en donde se instalan, o en las comunidades a las que van a influir, ¿no? No sé si me respondí adecuadamente, Erika. Sí, sí, me queda claro que esta diferencia, ¿no? Que es, unos son la Marina o la Armada y otros son directamente, digamos, la Secretaría de Economía. Ahora bien, ya que son los mismos, o sea, tenemos al mismo papá, que es el gobierno federal, pero, digamos, diferente mamá, ¿no? Uno es la Marina y otro la Secretaría Bueno, de Economía. Me presento, soy arquitecta con maestría en urbanismo y doctorado en urbanística, y también doy clase, bueno, soy consultora independiente y doy clases en el ITAM. Y tengo un gran interés de reunir como a todos los actores de la función pública que pudieran hablar sobre estos polos, porque creo que es un tema bastante interesante claro. donde poder permear toda la información necesaria y prudente para los inversionistas o todas las personas interesadas en desarrollar, digamos, industria, ¿no? Del nivel que sea. Y cuando digo nivel es desde bodegas hasta realmente plantas industriales. ¿Con quién podría acercarme para dialogar sobre la posibilidad de un curso, de un seminario, de un taller, pero sí con personas, o sea, con funcionarios públicos que estén a cargo de este proyecto o inclusive del de la Marina? Pues en el caso nuestro, digamos, la autoridad superior está representada por el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, y habría que dirigirse con él. Nosotros trabajamos alrededor de su oficina, digamos, eh, y con muchísimo gusto podemos canalizar cualquier propuesta que ustedes tengan en ese sentido, y con mucho gusto podemos organizar alguna reunión o lo que ustedes nos solicitan. Para nosotros es muy importante también la difusión de estos temas. Somos un equipo pequeño ahora. Ajá, se va a sumar otra compañera que nos va a coordinar. En fin, estamos muy entusiasmados todos, pero estamos a la orden y encantadísimos. Yo creo que eso es una cosa muy importante, difundir esto que digo, me entusiasma mucho, que da un papel protagónico en las decisiones a los gobiernos locales. Ok, entonces me puedo poner en contacto con usted de Sí, forma cómo ya no. privada, Sí, pero cómo no. sus datos, ¿quién me los puede proporcionar? ¿O cómo le puedo? Yo le doy aquí mis datos y usted me puede mandar un mensaje o un correo Exacto, electrónico, ¿sí? exacto, exacto, Pues lo voy exacto. a poner aquí en el chat, mi correo electrónico, Sí, con mucho gusto. y yo esperaría un correo por parte suya, ¿no? Sí, Para claro, tener sus datos. con mucho Se gusto. lo voy a agradecer bastante. Claro que sí, Erika. Muchísimas gracias. Al contrario, un gusto. Gracias, doctor. Por otro lado, tenemos un par de preguntas en el chat. Ujú. Jorge Monterrey nos pregunta
¿cuál sería la diferencia fundamental entre los polos de desarrollo y la anterior política de zonas económicas especiales? Sí, muy buena pregunta, porque evidentemente, digamos, comparten cierta perspectiva y ciertas cuestiones operativas, pero también hay cosas distintas. Las zonas económicas especiales, digamos, ha sido una política implementada en otras partes del mundo con casos de éxito y otros no tanto. Y en el caso de México se intentó hacer, pero no se llegó a poner en práctica de manera completa, digamos. Y una de las cosas, de las diferencias sustantivas es esto que les acabo de decir. Las zonas económicas especiales fueron diseñadas para ser conducidas por la federación, en suelos de la federación, bajo políticas y operación de la federación. Eh, y, y en este caso, como ya lo señalé, la apuesta es que sean los gobiernos locales los que jueguen el papel de la dirección operativa. Entonces, esto es una diferencia sustancial. Segundo, los incentivos fiscales que se habían planteado o que se plantearon para las zonas económicas especiales, aunque son parecidos, no son los mismos. Digamos que hay sus diferencias en cuestiones, por ejemplo, en este caso no hay un tratamiento especial en el impuesto al valor agregado, otros impuestos, y sí los hay en materia local, ¿no? Lo cual es muy interesante. Y otra cuestión que me gustaría señalar es que esta política, y aunque yo no soy economista, he aprendido mucho de mis compañeros ahora en la Secretaría de Economía, busca evitar esta competencia que había entre los gobiernos de los estados en busca de las inversiones de las grandes empresas, que muchas veces ponían a competir y hacer una carrera hacia abajo, en donde a ver quién me da más o quién otorga más beneficios. Y entonces se hacía como una subasta invertida, ¿no? En el tema. Con esta política lo que se trata es ordenar y tener una visión que impida que haya este juego de competencia entre las empresas que hacía una especie de canibalismo entre los gobiernos locales. Y las zonas económicas exclusivas buscaban también eso, pero también pues representaba una especie de amenaza para ciertos estados que tenían condiciones o políticas muy agresivas de atracción de inversiones respecto de otros. Entonces, sí es una visión y una perspectiva distinta a la que hay entre unos y otros. No sé si respondí adecuadamente, Jorge. Sí, muchas gracias, doctor. Tenemos también otro comentario. Miguel Ángel Sánchez menciona, en muchos casos son de suma importancia las manifestaciones de impacto ambiental que requiere la ejecución de obras en casos como los polos de desarrollo económico. Bueno, además de coincidir con la opinión de Miguel Ángel, no sé si tengas algún comentario adicional que hacer. Digo, vimos Sí, que en tu presentación, que de hecho la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales forma parte de la comisión, sí, pero bueno, no sé si tengas algún otro comentario al respecto, sí. doctor. No, sí, sí, es muy importante el comentario porque evidentemente, digamos, uno de los criterios para poder declarar a un polo es que tenga esta viabilidad en materia ambiental y esta viabilidad en materia ambiental precisamente la dictamina Semarnat con base a que consideren que es viable el otorgamiento de estos permisos o de estos trámites de las manifestaciones de impacto ambiental. Y obviamente ha habido lugares o hubo propuestas que no prosperaron eh, porque no reunieron todos los criterios, digamos. Y uno de los criterios más importantes es este criterio de respeto al medio ambiente. Tanto es así que uno de los polos está dedicado precisamente a la economía circular, que trata pues de un mecanismo remedial a pues este proceso de
elaboración o de desechos que ha generado la industria y que ahora se trata de que, digamos, se puedan reusar o se puedan reutilizar. Y creo que eso va a ser muy, muy importante. Pues sí, pero sí, en todos los casos hay mucho cuidado de los temas ambientales. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta que exponer a nuestro participante. De nueva cuenta, Jorge Monterrey pregunta, quisiera saber si en un análisis de escenarios, si se ha determinado algún riesgo en su desarrollo o en su caso, cuáles son las medidas de encauzamiento para el caso de que se materializaran. Sí, evidentemente, digamos, en las instancias correspondientes, de Semarnat y Sedatu, evalúan estos riesgos y los ponen de manifiesto. Y también en el proceso digamos, de su conformación, pues se prevé que haya estrategias o políticas o medidas concretas previstas para la mitigación o la contención de estos riesgos. Eh, digamos, ahora que hay un cierto riesgo en los puertos, en todos los puertos por los niveles del mar, o que hay medidas que se pueden tomar para contener los riesgos en materia de huracanes y todas estas cosas. Se trata de que, digamos, estos polígonos cuenten con las medidas necesarias para poder contener estos riesgos que se puedan detectar, ¿no? Y esto, digamos, se hace de la mano de los gobiernos de los estados y de los inversionistas privados, que son los que van a, digamos, si me permiten la expresión, arriesgar el capital, van a invertir el capital en estos lugares, ¿no? Entonces, es del interés del capital privado, es del interés de las autoridades, es del interés de los bancos y de todos que para que todo esto salga bien, pues se prevean todas estas cuestiones. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos una participación directa. Roberto, tiene levantada la mano. Adelante, por favor. Gracias, licenciado Fidel, muy amable. Buenas tardes a todos. Doctor, Buenas tardes. la- sí se ve ahí, sí, Sí, perfecto. sí, adelante, sí, perdón, es que vi una imagen. Eh, Quisiera preguntarle, hay un decreto del Plan México que usted menciona y ¿cuál es la estructura jurídico-administrativa con los estados y municipios? En el caso concreto, por ejemplo, de los municipios, al asumir las actividades operativas o de promoción o de vigilancia o evaluación, supervisión, ¿cuál es la capacidad que se genera en cada municipio? Digo, supongo que ahí va a haber la firma de un posible convenio o en el Ujú. decreto viene un sublineamiento, una cosa así. ¿Eso cómo está? Porque los municipios, digamos así como de rebote, pues tendrían que crecer en esa capacidad, poner gente, poner un esquema en el reglamento aprobado por el ayuntamiento o algo así. ¿Cómo está esa parte? Sí, sí, muy buena pregunta, muchas gracias. El decreto prevé, digamos, que se va a instrumentar una norma habilitante. Ese decreto es la norma habilitante que permite dos cosas. Primero, la elaboración de un convenio de coordinación que se llama. Es un convenio que se celebra entre el gobierno del estado y la federación, con el propósito de establecer ahí cuáles son las condiciones bajo las cuales se va a desarrollar el proyecto, específicamente qué vehículo jurídico se va a escoger, cuáles son las condiciones bajo las cuales se va a licitar o se va a asignar a las empresas encargadas de desarrollar estos proyectos digamos, urbanización industrial. Y allí se establece también en el clausulado que habrá un segundo convenio que se celebrará entre la Federación, el gobierno del estado y los municipios en donde se asiente el polo. Y en este convenio
está enfocado a que el municipio tome las acciones se coordine específicamente con el gobierno del estado para las acciones de promoción, digamos, para las acciones que puedan incentivar las inversiones en el municipio. Segundo, para que contribuya en la actualización de la normatividad aplicable al polo y a las inmediaciones, porque, digamos, todos estos ejercicios implican muchas veces alterar eh, positivamente, esperamos, hay ejercicios donde no resulta tanto, pero esa experiencia nos enriquece también para que los municipios puedan definir políticas y decisiones públicas en relación con lo que va a suceder alrededor de los polos. Eh, y en ese sentido también la federación tiene interés en incentivar mecanismos de estímulo para la construcción de vivienda eh, en las inmediaciones o que pueda ser una vivienda que pueda servir para, digamos, para que las personas que van a trabajar ahí puedan vivir en mejores condiciones y también proyectos de movilidad, de transporte, en fin. Y todo esto pues requiere de que los municipios realmente se involucren directamente en esto. Entonces lo que quisiéramos, o de lo que se trata, es de que mediante estos convenios, a partir del convenio de coordinación que en la mayoría de los estados ya se firmó, luego se suscriban estos convenios con los municipios y los municipios se suban junto con el gobierno del estado a la planeación de las acciones que se van a tomar. Pongo un ejemplo para para no señalar nombres de un polo en donde el municipio es un municipio que no está conurbado junto a a la gran ciudad y que va a requerir pues una transformación de sus mecanismos de planeación urbana para poder autorizar o generar mejores vialidades, mejores áreas para desarrollar vivienda, en fin. Está, por ejemplo, en las inmediaciones de un aeropuerto y entonces se trata también de crear condiciones. Y en eso es muy importante que esto surja de la coordinación entre los estados y los municipios, porque son quienes mejor conocen el territorio. Es decir, al final de cuentas, eso tiene una importancia fundamental. Ese es digamos, el andamiaje jurídico, el decreto, los lineamientos, el convenio de coordinación y luego el convenio con los municipios. No sé si satisfice Sí, mi respuesta. sí, gracias. Mencionó, yo justamente tengo otro punto ahí, no vi el tema de las vialidades y si hablamos de sustentabilidad y de desarrollo, pues justamente vivienda, educación, Ujú, sí, servicios, no están, digo, por lo menos ahí a la primera, pues no están marcados ni como prospectiva o sí estarán por ahí, sí, porque, bueno, si no, justamente como decía, para que no sea una fortaleza, una isla, y solamente genera crecimiento y no genera desarrollo, y efectivamente, pues se pueden, la experiencia es que se generan muchos problemas por no tener los otros servicios, ¿no? El transporte, el, claro. la- el hospital, la escuela, etcétera, ¿no? Ese Sí, tema se queda con esto que menciona, que sea el gobierno del estado y los municipios. Ahí se sí, quedaría este asunto, sí. sí, digamos, en un análisis inicial, a partir de la propuesta que nos hacen los gobiernos de los estados, el comité se reúne y hace un análisis a partir de la responsabilidad de cada dependencia. Como ya lo señalé, participa Semarnat, Sedatu, Energía, Educación, en fin, la Sí, Agencia de Transformación Digital, la Comisión Federal de Electricidad, el, claro. la Sí. Comisión Nacional del Agua, y ellos emiten un dictamen de viabilidad. Mm. Entonces ellos estudian si hay factibilidad para dotar de agua, si hay factibilidad para dotar de electricidad, si hay las condiciones de infraestructura de las comunicaciones para el transporte ferroviario, para las carreteras, para los puertos, si hay capacidad para eso. Y una vez que cada una de estas dependencias dictamina favorablemente, se hace un dictamen general y el comité aprueba y la Secretaría declara el polo.
Entonces, digamos que los polos declarados ya tienen detrás de sí un análisis de viabilidad hecho desde la federación a propuesta de los gobiernos de los estados. Ahora, de ahí, de esa viabilidad, es una, digamos, en términos de un estudio sería como una prefactibilidad, digamos. De ahí lo que sigue es que el gobierno del estado coja la batuta junto con los inversionistas privados que vayan a participar y entonces sí, junto con los municipios, evalúen si realmente estas factibilidades, estas prefactibilidades son realizables bajo qué condiciones y qué inversiones se necesitan. Es interesante también señalar que los gobiernos de los estados han comprometido ya en prácticamente todos los casos inversiones locales para mejorar el entorno social alrededor de los cuales se van a instalar estos polos, ¿no? Porque como decía, no se trata de hacer islas, sino de al contrario, de que esto genere desarrollo, bienestar, que beneficie a las personas, que es al final de cuentas de lo que se trata. Yo dos cositas más rápidas, Fidel, Sí, ¿puedo? Sí. Sí, adelante, Roberto. adelante. Sí, rápido, sí, gracias, doctor. Eh, entonces, es un esquema, dos cositas de una vez los pregunto. El esquema de asociación público-privada, esa sería una. Y la última es si este Plan México entró dentro del paquete fiscal 2026. Serían mis dos últimas preguntas y muchas gracias. No, no, encantado, muchas gracias por las preguntas. Bueno, sí, digamos, los incentivos fiscales ya están previstos en el paquete económico, digamos, esto está vigente y está aplicable. Y cabe señalar que, digamos, estos incentivos aplican no solamente a las industrias que se vayan a instalar en el futuro, sino a las empresas que van a participar en el desarrollo, digamos, en la urbanización industrial de los polígonos y por lo tanto, pues se puede resultar de interés y por eso creo que es muy oportuno. Y la otra pregunta que me hizo era Que si el esquema era de asociación público-privada. ok. Bueno, en cada caso, el vehículo jurídico para el desarrollo del polo, es decir, para la construcción del parque industrial, por decirlo de una forma más llana, lo define el gobierno del estado. Puede escoger el vehículo que se considere. Realmente las asociaciones público-privadas son complejas en su regulación y lo que hemos visto en la práctica es que la constitución de fideicomisos o la constitución de sociedades o de otro tipo de mecanismos que mezclan la iniciativa pública con el capital privado son las más recurrentes, pero es una decisión que ahora le va a corresponder a cada gobierno del estado definir qué vehículo quiere usar. Porque como digo, al final la esencia de esto es que el gobierno del estado se convierte en una especie de socio promotor y al final, si esto resulta bien y genera valor, pues va a enriquecer la hacienda pública y el patrimonio que habrá invertido el gobierno del estado en estos proyectos. Excelente, muchas gracias, doctor. No, valga usted. Gracias, doctor. Gracias, Roberto. Siempre muy pertinentes tus participaciones en estas sesiones del seminario. Tenemos otra pregunta, doctor, en el chat. Miguel Ángel Sánchez pregunta si en la ejecución de las obras que deriven de los polos de desarrollo del bienestar habrá acompañamiento al gobierno federal para la celebración de los convenios que requieran con los municipios y en qué aspectos ambientales para las manifestaciones de impacto ambiental o los estudios técnicos justificativos en su caso. ¿Eso es tema netamente estatal? Pregunta Miguel Ángel Sánchez. Bueno, quiero responder comenzando por una cuestión innovadora, digamos, en este sentido, que en las primeras reuniones cuando tuvimos con los gobiernos de los estados había cierta sorpresa. Es decir, no hay un presupuesto público previsto para invertir en la federación en esto. Y el espíritu es que digamos, el suelo que se va a aportar se convierta en un mecanismo que estimule la participación del capital privado en ellos. Es decir, estamos planteando que el capital privado pueda participar
en estas iniciativas. Ahora, esto no significa que la federación no pueda participar indirectamente en esto. ¿Y a qué me refiero indirectamente? Bueno, pues necesariamente hay obras que tienen que realizarse para, por ejemplo, para la conectividad eléctrica o para las conexiones de gas o para los entronques de ferrocarril o para las carreteras. Y esto puede implicar inversiones federales, estatales, municipales o mixtas o privadas, con el propósito de, digamos, darle factibilidad a todo esto, pero no a partir de la existencia de un presupuesto que gestione la federación, sino que de lo que se trata es de crear las condiciones para que las inversiones privadas fluyan ahí y estudiar cuál es la mejor forma de allegar la mejor infraestructura a esos lugares. Y por eso, digamos, todos los polos están ubicados en lugares donde, digamos, es factible o hay inmediatez o cercanía a una infraestructura robusta en materia de energía, en materia de agua y de comunicaciones, ¿no? En todos los casos, los polos declarados tienen estas condiciones. Muchas gracias, doctor. Este, ya no tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien más de nuestros asistentes tuviera alguna, alguna pregunta o algún comentario que externarle a nuestro ponente. Yo, si me lo permites, doctor, sí quisiera resaltar esta decisión que ha tomado el gobierno federal de darle este giro al liderazgo de la ejecución de los polos para que sean los gobiernos locales, estatales, municipales, quienes estén llevando a cabo y asumiendo la parte de operación de los polos de desarrollo económico. Me parece que es una apuesta interesante. Creo que es un nuevo modelo que estamos apenas viendo que empiece a dar sus resultados. Me parece que este planteamiento que hoy nos has hecho nos permitirá justamente poner los elementos que en el futuro inmediato podamos empezar a identificar como elementos que nos permitan justipreciar el efecto de los polos de desarrollo económico de bienestar con este nuevo modelo de involucramiento de las autoridades locales desde el diseño e identificación de los proyectos, su ejecución y marcar con claridad el resultado diferencial respecto a experiencias que pudieron haber sucedido con anterioridad. Me parece que es una apuesta interesante. Desde el colegio, evidentemente, estamos saludamos esta iniciativa de que desde el gobierno de la federación se impulsen los polos, pero con con la conducción y la colaboración coordinada con las autoridades locales. Me parece que será, es una apuesta interesante y esperemos que pueda dar el resultado que desde el gobierno de la República y de los gobiernos estatales se está esperando que sean proyectos de éxito, porque en buena medida, y bueno, tú lo has visto como coordinador de esta política. Muchos de estos proyectos ya tenían algún tipo de eh, inicio incipiente por parte de las Claro. entes locales, y el hecho Claro. de que llegue el gobierno federal les potencializa ese esfuerzo y detona su desarrollo. Y creo que es una apuesta interesante que habrá que ver cómo se materializa. Esperemos que todo salga bien. Y yo les agradezco muchísimo la atención y al colegio le agradezco y a Fidel y a todos ustedes por su atención y su paciencia.
Al contrario, doctor, los agradecidos somos nosotros y, y precisamente para eso y para ahora sí que dar cuenta de tu pertinente participación en esta sesión, te haremos llegar el reconocimiento que ahora Gracias. pueden ustedes ver en pantalla y mismo que me permito leer. El Colegio Nacional de Abogados Municipalistas otorga el reconocimiento a Luis Ernesto Salomón Delgado por su destacada ponencia e implicaciones locales de los polos de desarrollo económico, impartida en diálogos municipalistas, seminario interdisciplinario sobre gobiernos locales, y firma su servidor en carácter de Gracias. presidente del colegio. Eh, Muchísimas con, gracias. al contrario, doctor, muchas gracias a ti por habernos regalado estos momentos de tu tiempo. Sabemos de la agenda que llevas es compleja y por lo mismo apreciamos doblemente que hayas participado en esta sesión. No, no, yo estoy completamente a sus órdenes, ¿eh? Un gusto. Y cuenten conmigo para cualquier otra cosa que consideren y cualquier pregunta o cualquier cosa, estoy totalmente a disposición. Mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Y bueno, con esto damos por terminada esta sesión de seminario Diálogos Municipalistas. El próximo mes contaremos con la presencia del doctor Juan Russo, quien disertará sobre los retos de la democratización en América Latina. De nueva cuenta, muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.